Iglesia Contemporánea de Pucallpa, en Perú. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores, Esaúd y Leslie Soria. Gracias por acompañarnos a través de esta plataforma para poder disfrutar este tiempo en su palabra. Bienvenidos. Palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en mi ser. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te yeah.
Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Jesús borró nuestra maldad. Jesús borró nuestra maldad. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa
pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, Jesús, mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Génesis capítulo 20. Abraham en Gerar. Abraham viajó de allí hacia la región del Negev. Se estableció entre Cades y Sur. Mientras vivió en Gerar, como extranjero, le decía a la gente en cuanto a su esposa Sara: ella es mi hermana. El rey Abimelech de Gerar mandó por Sara y la hizo su mujer. Una noche Dios fue donde Abimelech en un sueño y le dijo: vas a morir por haber tomado a esa mujer. Ella tiene esposo. Abimelech todavía no había tenido relaciones con ella. Entonces le dijo: Señor, ¿destruirías a una persona inocente? ¿Acaso no me dijo él: ella es mi hermana? Ella misma también me dijo: él es mi hermano. Yo hice esto de buena fe e inocentemente. Entonces Dios le dijo en su sueño: yo sé que hiciste esto con buena intención. No permití que pecaras contra mí y por eso no dejé que la tocaras. Ahora devuélvele su esposa a ese hombre, porque él es un profeta. Él orará por ti y tú vivirás. Si tú no devuelves a Sara, has de saber que con toda seguridad tú y toda tu familia morirán. Abimelech madrugó al día siguiente, llamó a sus siervos y les contó todo sobre su sueño. Los hombres se asustaron mucho. Luego Abimelech llamó a Abraham y le dijo:
¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué pecado cometí yo contra ti para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que has hecho no tiene nombre. También le dijo Abimelech a Abraham: ¿qué lío querías armar con esto? Abraham dijo: es que yo pensé, seguro que aquí nadie respeta a Dios y me matarán por causa de mi esposa. Además, en verdad Sara es mi hermana, hija de mi papá, pero no de mi mamá, y yo me casé con ella. Cuando Dios quiso que yo me fuera de la casa de mi papá, yo le dije a ella: hazme este favor, a donde quiera que vayamos, siempre debes decir de mí: él es mi hermano. Entonces Abimelech reunió ovejas, ganado, esclavos y esclavas, y se las dio a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Abimelech dijo: mis tierras están a tu disposición, vive donde quieras. Luego le dijo a Sara: le he dado 1000 piezas de plata a tu hermano. Te servirán para devolverte la reputación frente a todos los que estén contigo. Así que saldrás bien librada de todo esto. Después Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, y volvieron a tener hijos, ya que el Señor, por causa de Sara, la esposa de Abraham, había hecho que ninguna mujer del lugar pudiera tener hijos. Buenos días, familia ICP. Qué bueno encontrarnos una vez más a través de esta plataforma y poder estar en contacto. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Un abrazo a cada uno de ustedes que nos siguen y celebran con nosotros los servicios dominicales cada semana, cada domingo. Qué bueno es estar conectados y qué lindo es poder juntos reflexionar en la palabra del Señor. Yo sé que hay muchos quehaceres, hay muchas cosas que nos ocupan tiempo, pero también hay un espacio que nosotros honramos a Dios con nuestro tiempo, con nuestro descanso. Hoy domingo, que todos estamos en casa y preparamos este tiempo especial para poder disfrutar del servicio virtual. No se olviden que aún en medio de esta plataforma, que puede ser una manera para algunos muy simple, Dios sigue siendo el mismo. De ahí sentado donde estás, en tu sofá, en tu silla, en tu mueble, frente al televisor o frente a tu celular o algún otro artefacto electrónico que puedas tener la capacidad de mirarnos, de poder estar acompañando. Ahí donde tú estás es suficiente espacio que tú puedas levantar tu corazón, tus alabanzas al Señor. Y en este tiempo de reflexionar seguimos con nuestra serie Gracia Renovada, y esto es un espacio, unos cuantos capítulos de Génesis que vamos a tocar en este año. Y en este proceso de estudio estuvimos viendo la semana pasada el capítulo 19 y ahora ya estamos en el capítulo 20, ¿no? Que ha sido un poco difícil ver cómo Sodoma y Gomorra tuvieron este castigo de Dios por una cuestión de desenfreno y locura, porque la gente ya no tenía escrúpulos ni principios, ¿no? Entonces ya estamos en un nuevo capítulo y quisiera invitarles a que ustedes, después de haber escuchado la lectura, puedan reflexionar, si pueden abrir sus Biblias, si tienen alguna aplicación ahí que puedan aprovechar. Vamos a estar en el capítulo 20, que es un capítulo corto, pero cuenta una historia muy importante, la historia de Abraham y su esposa. Hay una complicación aquí que puede pasar muy desapercibida, pero sin embargo hay cosas que podemos contemporizar y fragmentos que podemos identificar el estereotipo de nuestras acciones ante estas presiones que pueden haber en la sociedad. En el capítulo 20 encontramos entonces este episodio, y el mensaje de hoy se llama La gracia que sobrepasa nuestras debilidades. Gracia que sobrepasa nuestras debilidades. Vamos a ver 3 puntos básicos hoy, y quisiera que antes de entrar al estudio,
ustedes puedan mirar a su alrededor y pensar en las cosas que han pasado, momentos embarazosos donde ustedes han encontrado episodios donde ustedes mismos han sido los protagonistas y no han podido manejarlo. Quiero compartirles un poco de manera general, tal vez ustedes pueden identificar esto. A lo largo de este año que ha pasado, he podido conocer muchos casos complicados de enfermedad y que han terminado en muerte. Algunos se han recuperado, pero los casos más complicados, los familiares han tomado la decisión de no decir las verdades del diagnóstico de los médicos, por querer suavizar el asunto, por no querer cargarle al enfermo que está pasando problemas difíciles. Siempre se ha tratado de maquillar una verdad. Y una verdad maquillada es mentira, es una media verdad, y delante de Dios no hay medias verdades, o es verdad o es mentira. Entonces, por lo general nosotros tomamos esas atribuciones de querer minimizar la gravedad del asunto y tratamos de poner algunas rutas alternas. Entonces es así como Abraham se encuentra en una ciudad distinta y él usa estas circunstancias para hablar de algo que es verdad, pero no es verdad. Es una verdad a medias, y es una verdad a medias siempre es difícil de digerir. Uno vive creyendo algo, pero en realidad la realidad es otra. Y Abraham comienza dando una media verdad, y este punto número 1 es nuestras medias verdades y la gracia de Dios. Recuerde que estamos centrados en la gracia del Señor y vemos cómo nuestras debilidades versus la gracia de Dios hay una balanza, y uno de ellos es el que más sobresale siempre. Cuando vemos en los versículos del 1 adelante, encontramos lo siguiente. Recuerden lo que dice este texto. Yo estoy leyendo la Biblia del lenguaje sencillo. Dice: Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur y se quedó a vivir en Gerar, que está entre las ciudades de Cades y Sur. Allí Abraham presentó a su esposa como a su hermana, dice, y no como su esposa. Lo dice con claridad el versículo 2. Recuerden que Abraham está en un reino diferente, una ciudad diferente. Cuando dice en el versículo 1, Abraham se fue de allí a la región del desierto del sur. De allí, cuando está hablando allí, recuerden en el capítulo 19, él estuvo en un lugar donde Dios le había hablado lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra, y él hace una mirada y ve todavía los rescoldos del humo que salía de lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. De allí él parte y se va a otro lugar, y ahí empieza a ver paralelamente, mientras Lot está pasando cosas, Abraham está viviendo cosas también. Y miren lo que sucede aquí. Él decide decirle a Abimelech, que era el rey de ese lugar, que Sara no era su esposa, sino su hermana. Lógicamente que esta noticia sí es verdad. Pero sin embargo, no solamente era su hermana, sino también era su esposa. Y aquí hay algo que nosotros debemos mirar con bastante quietud y con cuidado. Siempre los momentos embarazosos, depresión o cosas como esta nos van a llevar a querer ser más buenos que Dios y a querer minimizar el asunto. Yo tuve una experiencia muy difícil con mis familiares hace unos años atrás. Tenía una tía, una de las hermanas de mi papá aún estaba en vida, y ella estaba muy mal. Entonces, mi padre es un hombre que sufría de presión alta, y su presión siempre era inconstante, así que había que cuidar sus emociones y esas cosas. Pero también era un hombre que conocía a Dios. Así que la recomendación de mis primas y de algunos familiares era: no le digas a tu papá la verdad, dile que solamente está mal, no le digas esto. Entonces yo me puse a pensar en mi condición como cristiano, como hijo de Dios. Y recuerdo que
estuve orando y dije, Señor, ¿qué debo decir en este asunto? Y el Señor puso paz en mi corazón de decirle la verdad, porque mi padre no iba a morir por una noticia verdadera. Tal vez iba a sentirse mal, iba a dolerle en el corazón, pero sin embargo, él iba a asimilar y iba a saber que su hermana está mal, muy mal, porque posiblemente muera. Y cuando ella muera, ¿qué le diremos? Que se fue de viaje. Esa era la idea de los familiares. Pero yo me paré delante de ellos y les dije, ¿saben una cosa? Voy a hacer esto. Yo le voy a decir a mi padre y yo me hago responsable de esa noticia. Así que fui y le dije a mi papá, papá, mi tía está mal. Tu hermana está mal, está grave y parece que no le queda mucho tiempo. Mi padre se puso mal, efectivamente, se puso a llorar, oramos juntos un momento, pero luego lo asimiló. A los 2 días, mi tía murió. Y fue más fácil para mí acercarme y decirle a mi papá, papi, la tía ya murió. Él también lloró, se sintió, vivió su duelo, lo más normal. Pero la verdad le ayudó a ese hombre a vivir una realidad y no había sorpresas en el camino. Pero no pasó igual con otra tía, hermana de mi padre, porque ellos eran 3 hermanos, y a ella le decían cosas distintas. Le decían que la tía se fue de viaje, y así la tuvieron por algunos años hasta que la otra tía murió, y murió sin saber que su hermana ya había fallecido. Es una historia de esas que a veces por defender una mentira, nosotros construimos otra mentira y al final hacemos un enredo y dañamos lo que está a nuestro alrededor. Hacemos creer a los demás que hay cosas donde no hay. Y eso es lo que pasa con Abraham. Él dice una media verdad, que en ese momento de embarazoso y presión, cuando él llega a este lugar con lo que tenía y ve seguramente hombres armados y ve una nueva ciudad y donde hay muchos matones por ahí, y él se siente un poco intimidado, y para librarse de lo que podría ser un desastre, él dice esto. Pero hay algo que me sorprende en este episodio. Ustedes escucharon la lectura. Me sorprende que Dios defiende a Abraham, porque anteriormente que a esto Dios ya había conversado con él y le había dicho quién era él y lo que él iba a hacer. Yo quiero que nunca te olvides en este principio. Nunca te olvides que las medias verdades versus la gracia de Dios no combinan bien, porque nosotros estamos llamados a hablar con la verdad aun cuando fuera dura, cruel, dolorosa, porque al final Dios mismo tiene esa capacidad de conjugar la lágrima de aquellos que sufren, porque todos nosotros vamos a pasar por etapas donde vamos a estar sanos, etapas donde vamos a estar enfermos, etapas donde va a haber momentos embarazosos, y no dejes de decir la verdad, porque la verdad te librará. La verdad te hará libre de carga, de conciencia, de cosas. Entonces, él actúa, pero Dios en su defensa le dice a Abimelech, ¿sabes qué? Hombre, has tomado la mujer de alguien y estás a punto de experimentar el peor desastre de tu vida. Es un sueño revelador donde Dios mismo, después de haberle prometido a Abraham que iba a cumplir en él sus promesas, en él sus planes, él mismo está defendiendo. ¿Cómo no creer ahora, después de muchísimos años, en un Dios que cuando ha prometido hacer algo con nosotros, que cuando él ha determinado hacer algo con nosotros, lo hará, pese a nuestras debilidades? Qué interesante es saber que Dios tiene planes maravillosos con nosotros, y Él no va en broma, y Él no va a hacer cosas por nuestro rendimiento. Dios no es aquel Padre que promete que nos va a ayudar y porque no somos los mejores hijos en sus calificaciones espirituales, Él a nosotros nos descalifica y solamente está con un grupo. Aún el ser perfeccionados en Él es parte del proceso de su gracia. Así que
Abraham parece que en algún momento se olvidó de las promesas del Señor. Se olvidó quién lo protegía. Acaba de ver un evento espectacular donde ángeles destruyen una ciudad entera o 2 ciudades y sus alrededores. Qué interesante es saber que a veces las presiones nos hacen olvidar quién es nuestro Dios. Así que las medias verdades y la gracia no combinan bien. Seguimos avanzando y vemos en el segundo punto, nuestros prejuicios pueden dañar relaciones. Nuestros prejuicios y la gracia. Miren qué le llevó en su pensamiento, en su cosmovisión, a Abraham a tener este comportamiento típico, este comportamiento, este estereotipo que en medio de presión nosotros también actuamos de la misma manera. Miren lo que dice el versículo 11. Dice, después que Abimelech le dice, oye Abraham, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que Sara era tu esposa? Y él dice y revela cuál es la raíz de esa acción. En el versículo 11 dice, y Abraham respondió, es que pensé que aquí nadie adora a mi Dios y que me matarían por quitarme mi esposa. Qué interesante es saber que en ocasiones el temor, la duda y aún nuestros prejuicios puede visitar el corazón de los hombres de fe. Aún de hombres, de mujeres que se sienten maduros, que se sienten fuertes, que se sienten que conocen, que son, que tienen raíces fundamentadas en la palabra, pueden tener acciones como estas. El prejuicio nuestro de juzgar a las demás personas conforme nuestro criterio, no conforme el corazón de Dios, es falto de comprensión de la gracia. La gracia de Dios es tan profunda que Dios no tiene problema en abrazar a un pecador, a un cristiano caído, a un débil, a un drogadicto, a una persona que está experimentando y tratando de aumentar más opciones de pecar como Sodoma y Gomorra. Hoy vivimos bajo esta coyuntura de presión acerca de los géneros y cada vez están buscando más géneros y ya no sé cómo será más adelante la situación. Pero aún nosotros en ese proceso como cristianos podríamos tener prejuicios como esta gente, pero no consideramos que la gracia de Dios puede tocar el corazón de muchos aquellos que están en prisiones y en pecados, están en mucha esclavitud. No consideramos que es Dios quien da su gracia para tocar el corazón de la gente. Mira este Abimelech, que tuvo temor de Dios al escuchar la voz de Dios, que le dijo, porque él pudo rebelarse y decir, ¿quién eres tú? Eres un loco, yo voy a tomar a esta mujer y punto. Pero él reaccionó ante una gracia favorable de Dios, advirtiéndole de no pecar. Ahora, por el otro lado, Abraham ya los había juzgado. Abraham ya había determinado que eran gente sin temor de Dios y que nunca pudieran temer a Dios. Y por lo tanto ellos iban a matarle. ¿Cuánto daño hace nuestros prejuicios, hermanos? ¿Cuánto daño hace si tú eres un líder, eres un cristiano? Que nosotros en nuestro propio pensamiento podemos armar historias y damos por determinado que así es, cuando no es así. Cuando estamos muy confundidos, muy equivocados por juzgar a los demás, por crear historias personales, y es más, a veces hasta se lo contamos a alguien como si fuera una gran verdad y una gran realidad, y ese alguien lo cree y comienza a armarse un pensamiento, una cosmovisión distorsionada. Eso es ser faltos de gracia. Así que interesante que nuestro punto 2, que nuestros prejuicios versus la gracia tampoco combinan bien. Porque la gracia siempre va a sobrepasar los prejuicios nuestros. Así que tú puedes haber perdido la esperanza de algún familiar
que cambie algún amigo, o tal vez tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pero Dios en su gracia siempre hace movimientos espectaculares que impactan a la gente, como es el caso. Finalmente vamos en el tercer punto, la bendición de la gracia. Y en este punto vamos a enfocarnos en los dos últimos versículos que termina este capítulo. Cuando Dios le dice a Abimelech en su sueño, este hombre es profeta. Y Dios ya empezó a haber tocado a toda esta gente. No dice cuánto tiempo Abraham estuvo. Esto no pasa en un día, esto pasa en un capítulo en la Biblia, pero no pasa en un día, pasa en un tiempo determinado. Y Dios había cerrado la matriz de todo este pueblo a causa de proteger en su gracia a Abraham y a su esposa. Así que Dios habla con Abraham y Dios habla con Abimelech, y finalmente llega la bendición de la gracia. Y la bendición de la gracia, dice el versículo 17, entonces Abraham le pidió a Dios que sanara a Abimelech, y Dios lo hizo. Además, Dios permitió que la esposa y las esclavas de Abimelech pudieran volver a tener hijos, pues por causa de Sara, Dios no dejaba que las tuvieran. Todo el tiempo que Abraham estuvo allí, todo el tiempo que Sara estaba en la posesión, en el poder de Abimelech, ellos comenzaron a tener, no sé si 1 o 2 generaciones sin procrear. Eso no era normal. Recuerden que en el contexto antiguo, el que una mujer diera a luz era sinónimo de dicha. Y hasta hoy es así. Así que acá ya hay esta situación. La gracia que bendice. La gracia versus nuestras medias verdades que no combinan. La gracia versus nuestros prejuicios. Pero finalmente es la gracia de nuestro Dios quien sobrepasa todas circunstancias. ¿Qué sería si la gracia naciera de nosotros? ¿Qué sería si fuéramos nosotros los seres humanos que otorgáramos la gracia? Creo que estaríamos perdidos. La humanidad estaría perdida, solo un grupo se salvaría, al quien tú tuvieras gracia. Pero qué bueno es que la gracia viene de Dios. Qué bueno es saber que la gracia viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Este Dios había determinado hacer cosas maravillosas con Abraham. Y ahora está en este proceso, defendiéndolo, ayudándolo, soportándolo, aún en medio de sus debilidades, aún en medio de sus pensamientos, de sus prejuicios, de sus temores, aún en medio de sus medias verdades. Dios está siempre a la vanguardia. Y la bendición final, Dios llama profeta a Abraham. Y él ora y Dios bendice la oración de este siervo. ¿Qué pasaría si Dios lo hubiera descalificado por esa media verdad? ¿Qué hubiera pasado allí, como muchas veces nosotros hacemos con los demás? Dios dio una gran lección a Abraham, como una gran lección a Abimelech y su esposa de Abimelech y sus siervas y todos los que estaban alrededor. Dios sanó a un hombre indigno de sanidad. Dios usa a un hombre que tiene tantas debilidades como nosotros, porque no prima ni la falta del temor de Dios o que oficialmente no sea Abimelech un hombre de Dios y que Abraham sí. Ninguna de esas cosas prima ante la gracia de Dios, porque no es por los esfuerzos humanos, no es por el rendimiento del hombre que Dios derrama su gracia en la tierra y nos mostró en la forma más grande que pudo haberlo hecho a través de Jesucristo. Y esa cosmovisión de Dios sigue funcionando hasta hoy. Dios nos ama porque Él es amor, porque Él es gracia, porque Él es perdón y nos da segundas, terceras oportunidades. Y su gracia
siempre nos hace ver que a través de las debilidades en las circunstancias de la vida, Él nos da grandes lecciones. Estoy seguro que esta acción que Dios tuvo con Abraham hizo que su fe creciera, que su madurez y comprensión del carácter de Dios creciera. Lo mismo con Abimelech. Me encanta cuando dice: entonces Abraham le pidió a Dios que sanara a Abimelech. Qué interesante saber de que Dios, en medio de nuestras debilidades, con paciencia nos enseña, con gracia, con misericordia, con compasión. Aun cuando nosotros, en presiones y en dificultades, podamos tener acciones y reacciones que afloran nuestra debilidad, nuestra humanidad todavía. Gracias al Señor que Él nos ama como somos. Gracias porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo para enseñarnos más de cerca el camino. Qué interesante es ver que desde el Génesis podemos sacar esas aplicaciones que contemporizamos hoy en nuestra cultura, en nuestra necesidad. Lindas herramientas que Dios nos muestra a través de la historia de cómo nosotros podemos confiar en un Dios que, a pesar de que no somos los mejores creyentes, pero que estamos en ese proceso, Él no nos bendice, no nos guarda, no nos da de su gracia por nuestro rendimiento, sino porque su ADN, paciencioso y amoroso, es llevarnos a lugares de pastos frescos y delicados para descansar, madurar, crecer y fortalecernos. Gracias por tu evangelio, Señor. Quisiera que me acompañen en unas palabras de oración. Si tú te identificas con esta historia o parte de esta historia, no dudes y no dejes de orar en estos momentos, pidiéndole al Señor que te ayude en esos espacios de presión y debilidad que a veces, por cuestiones de la vida, queremos maquillar el asunto y mentimos, decimos una media mentira, una media verdad. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque a través de tu palabra podemos conocer tu carácter, tu corazón y tu interés hacia la humanidad. Gracias porque a través de esto nos enseñas grandes lecciones para animarnos y ayudarnos a crecer como hijos tuyos. Gracias por tu evangelio. Gracias a Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Jesús, que nos has enseñado el camino al Padre. Te bendecimos. Amén. Nos vemos el próximo domingo para una siguiente entrega y podamos disfrutar esta serie Gracia Renovada. Bendiciones. Romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante
postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook ICP Comunidad. Bendiciones.